Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a un nuevo estudio, a un nuevo libro y es Segunda de Tesalonicenses. Bueno, Tesalonicenses, algunos dicen que Primera y Segunda se escribió más o menos juntos, muy posiblemente, y otros lo colocan con un poquito más de distancia. Sigue un poquito la recomendación de un poquito más de distancia, ¿ya? Entonces vamos a entrar al libro de Segunda de Tesalonicenses. Bueno, sí, es cortísimo, 3 capítulos. Sí, 3 capítulos, pero muy contundente. Muy bueno el libro de Tesalonicenses, muy especial, muy buena doctrina y que nos va a servir demasiado. Bueno, toda la palabra nos sirve demasiado, ¿no es cierto? Así que damos gracias al Señor, le invitamos que pueda seguir estudiando con nosotros y empezar este nuevo estudio. Oremos. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el instante, el momento que nos das. Un momento, Señor, que vamos a leer y a estudiar de tu palabra. Pedimos que tú nos bendigas, bendícenos a través de ella, Señor. Abra nuestra vida, nuestro corazón. Si hay preguntas, hay dudas, tú puedas enseñarnos, darnos la respuesta. Y si hay cosas que no sabemos, revélalas a nuestra vida, a nuestro corazón, pero que queden claras, Señor, a través de tu palabra. Pedimos tu bendición a través de tu palabra, de tu bella y hermosa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar con la introducción. Tengo una bonita introducción en la Biblia que se le marca como la Caribe. Es una de las primeras que tuve y buena la Biblia Caribe. Me gustó mucho la introducción. Dice así: esta epístola fue escrita poco después de Primera de Tesalonicenses, aunque hay diferentes opiniones, tanto en lo que respecta a su fecha como al lugar. ¿Ya? Hay diferentes opiniones. Tenía el propósito de corregir el malentendido que se había generalizado en cuanto a la enseñanza de Pablo, concerniente a la venida del Señor. Los tesalonicenses habían tenido en cuenta lo que Pablo le había enseñado en persona explícitamente. Concerniente. Ahí está. Los tesalonicenses no habían tenido en cuenta lo que Pablo le había enseñado en persona explícitamente. No habían tenido en cuenta. Ni los que habían escrito en su carta anterior, ni lo que les había escrito en su carta anterior. Era muy posible que hubieran recibido una supuesta carta del apóstol. Era muy posible que hubieran recibido una supuesta carta del apóstol, que los había llevado a pensar que el gran drama escatológico ya había comenzado. En consecuencia, muchos de ellos habían dejado de trabajar, creyendo que era inminente el fin del mundo. ¿Ya? Muchos de ellos habían dejado de trabajar, creyendo que era inminentemente el fin del mundo. Vivían en la holgazanería, ¿ya? Holgazán, creando así una situación desagradable. Oiga, ¿dónde está la iglesia de los vagos, la iglesia de los flojos? Qué calificativo, adjetivo colocándole. Pablo aquí lo reprende con firmeza. Les ordena que se mantengan constantes en lo que habían sido enseñados, imitando su propio ejemplo de laboriosidad cuando estuvo en Tesalónica, para estar así preparados para la venida de Jesús. ¿Ya? Característica. Ya no tan efusiva como la primera epístola, Segunda de Tesalonicenses está llena de advertencias severas y ordenanzas que nos recuerdan el tono de la carta a los Gálatas. Pablo se detiene largamente en la consideración de las señales que precederán al día del Señor y enfatiza que la manifestación final del hombre de pecado en un frenesí de apostasía y blasfemia se producirá antes de la aparición y venida del Señor Jesús. Reprende severamente a los haraganes,
y alecciona a la iglesia diciéndole que no debe tener comunión con ellos, ¿ya? Con los haraganes, severa a los haraganes y alecciona a la iglesia diciéndole que no debe tener comunión con ellos. A ver, oye, hay otra cosa, no debe sostenerlo, no debe alimentar esa flojera, pero sin dejar de amarlos, más no los tengáis por enemigos, sino amonestarle como a hermanos. ¿Ya? Estos haraganes les gusta que los mantengan, ¿ya? Flojos, no se mueven, no mueven un dedo a nadie, no trabajan nada y están esperando la venida del Señor. Qué curioso. Bonita la introducción que me da la Caribe. A ver, tengo otra introducción que la voy a leer rapidito. Dice, el retorno del Señor es de central importancia en ambas cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. En la primera se dice que algunos creyentes estaban perplejos por la muerte de sus seres queridos y si estos se perderían al regreso del Señor, ¿ya? Pasó a los comerciales. Se dice que algunos creyentes estaban perplejos por la muerte de sus seres queridos y si estos se perderían al regreso del Señor, ¿ya? En segunda de Tesalonicenses, vamos a esperar que un poquito pase los comerciales. Ahí pasa, ya. Caballero que compra fierro viejo, no sé si usted tiene algún fierro viejo, lata, se los lleva. ¿Ve? Ya. Entonces, en segunda de Tesalonicenses surge otro problema, aunque también relacionado a la venida del Señor. ¿Ya? Surge otro problema y relacionado con la venida del Señor. Tanto en primera de Tesalonicenses como en segunda, es claro que los creyentes allí sufrieron alguna persecución y dificultades, al igual que Pablo y Silas, ¿ya? Conducidos en la noche afuera de la ciudad cuando fueron obligados a marcharse de aquel lugar. La preocupación de Pablo por la estabilidad espiritual de la iglesia de Tesalónica le decidió enviar a Timoteo y a expresar, al escribirle su satisfacción por las noticias que había recibido sobre su salud espiritual. La disposición de los tesalonicenses, su perseverancia y paciencia en medio de la adversidad, mereció frecuentemente la alabanza y la gratitud del apóstol. Vemos a los filipenses que apoyan muy fuertemente el trabajo misionero de Pablo, pero vemos una iglesia complicada y que sí algunos murieron por la causa de Cristo, murieron personas de Tesalónica y ellos están con esta situación. Ellos están en una persecución, están en una lucha constante, no con quizá una libertad que la está teniendo los filipenses. Es decir, y esto nos puede dejar muy en claro, no todos estamos iguales. Si ellos como lugares, regiones, tienen situaciones muy diferentes a la predicación, unos con tribulaciones, ¿ya? Siendo atribulados, pasando luchas, pasando peligro de muerte, otros también, y pueden sostener la obra. Entonces, y si nosotros nos vemos en la iglesia, pasa lo mismo muchas veces. No todos están en la misma situación, no todos están felices, no todos están contentos, no todos están sanos, todos en su hogar tienen diferentes situaciones. ¿Ya? Bien, él expresa la disposición de los tesalonicenses, su perseverancia y paciencia en medio de ¿qué? De la adversidad. Mereció frecuentemente la alabanza y la gratitud del apóstol. Aún así, existía una clara preocupación en torno a actitudes poco equilibradas en relación con la segunda venida de Cristo. Y aquí Pablo se dio cuenta que había que calibrar eso, marcar líneas, porque se podían inventar muchas cosas. Qué importante dejarlo escrito, qué importante que no haya más ideas
Es como la mitología armó una historia y otro la contaba de otra manera, se armaba otra historia y otro la contaba. A la final la mitología se armaban como 10, 20 historias de un suceso y lo marcaban de diferentes formas, ¿me entiende? Pero la palabra del Señor nos marca una pura línea. Pablo establece una pura línea, así va a ser. Y eso es lo que está perdurando hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, si alguien nos viene a contar historias medio raras, que a los tesalonicenses se la estaban contando, tengamos precaución. ¿Ya? Porque oímos, dijo el apóstol, que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada. Parece que el abandono de trabajo fue provocado por las enseñanzas erróneas. Escuche, alguno tuvo una revelación, ¿ya? Alguno tuvo una revelación. Parece que el abandono del trabajo fue provocado por las enseñanzas erróneas que alguien no mencionado introdujo en Tesalónica. Una doctrina que anunciaba que el día de Cristo estaba cerca. Es posible que esa doctrina haya tenido un falso origen, ¿ya? Y Pablo lo expresa ni por espíritu en el capítulo 2, versículo 2. O que el tema se presentara en una carta falsamente atribuida al apóstol. Alguien que tiene una revelación o alguien que falsificó un documento. Hizo una carta parecida, con la letra parecida al apóstol. Qué increíble hasta lo que se puede llegar. A veces por querer poner sus ideas. Cualquiera que fuere el origen de la falsa doctrina, Pablo se apresuró a escribir la segunda de Tesalonicense para delinear el modo apropiado de comprender el regreso del Señor. Ese día, aclara, no vendrá hasta que ocurra cierto acontecimiento. Estamos hablando de la venida del Señor. Primero, habrá una recaída en la idolatría. Habrá una recaída en la idolatría. El hombre de pecado se manifestará, es decir, el hijo de perdición. Esta figura aquí en las cartas de Juan, o primera de Juan, se identifica como el anticristo. ¿Ya? Se llamará blasfemamente a sí mismo Dios. Engañará a muchos, porque poseerá poderes espirituales. Engañará a muchos. A ver, el mundo no necesita ser engañado porque ya está engañado. Fácil engañar, pero engañará a los que tienen conocimiento, engañará a muchos, porque poseerá poderes espirituales. Los que tienen conocimiento serán engañados, muchos, incluyendo la habilidad de realizar milagros. El espíritu de tal personaje, el misterio de la iniquidad, ya estaba actuando en los días de Pablo. El misterio de la iniquidad ya estaba actuando en los días de Pablo, pero un poder contrario, no claramente identificado por el apóstol, ¿ya? Un poder contrario, no claramente identificado por el apóstol, controlaba al hombre de pecado, para que éste no interfiriera en la consumación de la obra de Dios en el transcurso de los acontecimientos humanos hasta el retorno de Cristo, es decir, cuando tenga lugar la segunda venida del Señor. Es decir, este poder, ya, un poder contrario, está actuando desde el tiempo del apóstol, como secta, como organización, sucumbido ahí, trabajando y no puede salir a aflorar. ¿No es cierto? 2 veces en segunda de Tesalonicense el apóstol apela a las tradiciones, creencias que se han fijado en el seno de la iglesia, como algunos que pueden poner a prueba la nueva enseñanza. A menudo recuerda a sus lectores que perseveren en la enseñanza que les había impartido antes.
Ya en esta carta, probablemente la primera de los libros del Nuevo Testamento en ser escrita, se desarrolla un cuerpo de doctrina cristiana. Un cuerpo de doctrina cristiana. Wow, grande la introducción, pero nos deja bien equilibrado a lo que vamos a estudiar. Entre lo que pasó en primera de Tesalonicense, la malinterpretación o el aprovechamiento de alguien, o alguien que quiere colocar sus ideas, alguien que quiere colocar, no sé, como no fue tan claro quizás el apóstol, o ellos no entendieron que tiene que mandárselo de nuevo por escrito. Quizás eso también fue bueno para nosotros. Quizás hubiese quedado solamente tesalonicense y no una carta, un escrito, que eso no hubiese respaldado a nosotros. Y hasta el día de hoy podemos tener esta carta. ¿Ya? Y empieza así la carta. Pablo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Silvano es igual a Silas, ¿ya? Silvano es igual a Silas. La carta comienza de manera similar como primera de Tesalonicense, ¿ya? Y acción de gracia. Y Silvano es Sila. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saludo, gracias y paz. ¿A quiénes? A vosotros. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Ya? Debemos siempre dar gracias por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Por qué? Porque vuestra fe va creciendo. El otro día hablamos de elogios, de reconocimiento. Y qué importante reconocer a una iglesia que sí, su fe va creciendo, que sí, las cosas van haciendo mal. No, todo es mal. Oiga, a veces tenemos predicaciones que todo es malo. ¿Ah? Pecadores, hermanos, ¡guau! Yo no sé, es como que los hermanos llevan años, sí, a veces algunos hermanos nunca cambian, pero como que se predica y las mismas cartas nos están enseñando tanto doctrina, tanto situaciones que dudas, preguntas y tantas cosas que nos van desarrollando. Pero no es siempre predicar tan mal, te vas a ir al infierno si no te arrepientes. A veces le predicamos a personas que llegan 40, 50 años a la iglesia y todavía se sigue predicando que si no se arrepiente se van a ir al infierno. Me encuentro medio raro en ese sentido. Yo digo, y no sé, los hermanos después quedan como psicoseados y pasen a arrepentir, y pasan siempre lo mismo a arrepentirse. Es como raro esto. Es como bien raro. La palabra nos da tantos temas diferentes que algunos se quedan centralizados solamente en un tema. Oiga, y texto que pesquen, ¡pah! ¡Arrepiéntate! Sí que he visto muchos predicadores con ese tema muy fuerte, pero no cambian y no pueden tomar otros temas de enseñanza, de doctrina, que hay muchos. La palabra nos marca muchos. ¿Ya? Y Pablo elogia y reconoce a esta iglesia de Tesalonicense que va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Este es el versículo 3. A ver qué me da el Nuevo Testamento en el lenguaje. Hermanos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Como es justo que hagamos. ¿Qué hagamos? Como es justo que hagamos. Porque la fe de ustedes está creciendo
y el amor de cada uno tiene, el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez más mayor. Es decir, no tienen un amor centralizado para ellos. No, están creciendo en fe y también están creciendo en amor para con sus hermanos o para con los demás. Y también podemos hablar amor para los que no conocen al Señor. A veces, aquí podemos entrar a otro dilema. A veces tenemos solamente el amor para mi hermano, pero no miramos a un mundo que se está perdiendo y que está en aflicción. Ya estamos bien, sí, es como que nos cerramos en el arca de Noé y no escuchamos a los que gritan afuera. No tenemos oído, no, nosotros nos amamos, no, que te quiero, hermano, te amo, hermano. Pero no nos preocupamos que las almas se están perdiendo. Cuando nuestra labor también es preocuparnos y amar a aquellos que el Señor quiere rescatar. Preocuparnos tanto de la hermandad, pero preocuparnos de aquellos que necesitan la salvación, que Dios quiere salvar. Entonces, nuestro amor y fe vaya creciendo y que nuestra fe crezca. Crezca no solamente para que podamos tener bendición en nuestra casa, no, nuestra fe crezca para que los dones espirituales se desarrollen en nosotros. Qué importante el don de sanidad, qué importante el don de, no sé, de profecía, el don de ciencia, de revelación. Son importantes y necesitamos hacer crecer para que esos dones sigan creciendo en nosotros. Y también el evangelista como ministerio que también vaya y rescate las almas perdidas. Aquellos que están enfermos, aquellos que están afuera, necesitan amor. Sí, a veces guardamos solamente el amor para nosotros, nos queremos, pero hacemos distancia después ya con los demás. Porque somos la iglesia. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ellos van creciendo porque la fe de ustedes está creciendo. Y la fe, es como curioso, la fe se ejercita. La fe se ejercita para que vaya creciendo. Señor, te pido esto. Señor, necesito esto. Dios mío, cuando vamos pidiendo, cuando vemos y declaramos que tenemos imposible al Señor, Señor, necesito que abra puerta en este sentido. Señor, quiero esto, pero no sé qué hacer. Guíame. Cuando vamos tomando esa dirección y vamos dejando nuestra vida actuar en fe, vamos cediéndole campo al Señor de nuestra vida, en nuestras decisiones, Dios va trabajando, Dios va haciendo. Oye, necesitamos harta dirección. Cuando a veces uno cuando está estudiante, Señor, ayúdame en la prueba, pero tiene que estudiar uno a que el Señor ayude en la prueba. Algunos quieren que el Señor le ayude y nunca han estudiado, así que es como raro que el Señor me ayude. Y si me saqué una mala nota, el Señor no me ayudó. No le puedo echar la culpa a Dios en ese sentido. Tengo que tener la información para que algo Dios me resalte. ¿No es cierto? Pero necesitamos a Dios y ministrar nuestra fe. Después vamos creciendo y queremos casarnos, Señor, dame una esposa. Y ahí tenemos que ministrar nuestra fe, pero también tenemos que colocar nuestra parte. Esperar para que llegue aquella persona que estamos pidiendo. Después que necesitamos casa, necesitamos esto, necesito un trabajo, necesitamos hartas cosas que nuestra fe active. Señor, necesito que, no sé, quiero viajar, quiero esto, quiero comprarme esto, no puedo, no alcanzo. Señor, necesito tu ayuda en tanta área. Quedado embarazada, mi esposa quedó embarazada. Señor, guarda a mi hijo, mi hija, ya lo estoy proyectando en fe. Muchas cosas. Y nuestra fe va creciendo. Y en la iglesia vamos trabajando, vamos orando por los demás. Hermano, ore por mí. Y estamos orando por los hermanos y el Señor va actuando. Vamos viendo que Dios va respondiendo. Y cuando más esa fe se va activando, mucha más confianza y mucha más cercanía tenemos en Dios. Por eso necesitamos que nuestra fe vaya creciendo. Y el amor de cada uno... y el amor que cada uno tiene por los otros es cada vez mayor,
De modo que nosotros mismos hablamos de ustedes con satisfacción en la iglesia de Dios por la fortaleza y la fe que ustedes muestran en medio de todas las persecuciones y aflicciones que sufren. ¿Ya? Así que fe y amor vaya creciendo grandemente en nosotros. Vamos hasta el 3, porque el 4 habla ya de las pruebas y las tribulaciones, pero qué importante que crezcamos en fe y en amor. Pero no ahí solamente, es importante la hermandad, la unión, ¿sí? No estar en situaciones de dificultades o separados o rivalidades o discusiones, no sé, o problemas. No, unidos, unidos. Pero también enfocarnos con un mundo que está perdido, que necesitamos estar creciendo también en fe, en proyección hacia su vida, rescatando almas perdidas y también mostrando el amor de Dios a aquellos que lo están necesitando. Y para eso necesitamos dar nuestra vida. Para ello necesitamos dar nuestra vida, tiempo, nuestro trabajo, no sé, nuestro esfuerzo, llegar al cansancio por ellos, paciencia. El Señor sea bendiciendo nuestras vidas y empezamos ya con segunda de Tesalonicenses. Muchas gracias.